nosotros no vivimos una realidad tan directa con las necesidades, al estar más que nada abocado a las tareas del campo, en la parte, no tenemos tanto contacto con las ciudades, más que nada, que es cuando apareció la gran fragilidad de la pandemia, o la parte económica apareció en la gente que se quedó sin trabajo rápidamente y que se quedó sin el salario diario ese de trabajar al día, como mucha gente trabaja en este país. En realidad se comenzó a ver por la televisión las diferentes notas y diferentes lugares de lo que eran las ollas solidarias, las ollas populares en diferentes barrios. A veces salía Cerro, a veces salía Maroña o lo que sea. Y ahí viendo y en la misma nota periodística salían los contactos, el número de teléfono, cómo hacer para ayudar y todo eso. Entonces viendo esa parte, digo, algo que se me ocurrió en ese momento, empezar a llamar a esos números y decirle en qué podemos ayudar, en qué están precisando. En el papel, ¿viste cómo es? Yo soy fasonero de pollo. Fasonero de pollo quiere decir productor de pollo. Tenemos galpones, criaderos que a nosotros las empresas, las industrias avícolas que hay en el país, nos entregan el pollito chico de un día, nacido de un día, y nosotros en nuestras instalaciones, ellos nos proveen de ración, de supervisión técnica, la cáscara, el gas, bueno, todo lo que lleva a criar el pollo, pero nosotros proveemos el trabajo y el hábitat donde desarrollarse y engordarlo. Y estábamos siempre expectantes de lo que fuera, de lo que venía pasando, a ver cuándo llegaba al Uruguay, porque que iba a llegar era un hecho, no sabíamos cómo ni cuándo, pero bueno, y ahí cuando aparecieron los primeros casos ahí en marzo, bueno, ahí sí empezamos a preocuparnos cada vez más, ¿no? Que estábamos viendo lo que había pasado en otras partes del mundo, más que nada de Europa y eso, y que había sido bastante complicado y había sido una explosión, era algo que no se conocía, que no se sabía mucho, que muchos hablaban, pero no había nada seguro. Entonces también aparece el miedo en cómo iba a caer acá, y con la fragilidad del país que tenemos, un país subdesarrollado, bueno, con todas las cosas. Si estaba pasando eso en el mundo, en países desarrollados y supuestamente mucho mejor preparados que nosotros, ¿cómo nos iba a golpear a nosotros? Jornalero que vive prácticamente al día o a la semana, o el que vive de la changa, o bueno, eso es rápidamente, cuando llega un parate como el que llegó, se ve, no sabe qué hacer, no tiene un camino. En el campo es diferente. En el campo, por más que muchas veces tenemos problemas económicos o financieros como todo el mundo, tenemos más tiempo para pensar, para programar, para descansar la cabeza y bueno, y ver cómo resolverlo. Lamentablemente la gente que vive en la ciudad, que tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar la luz, el agua, las cosas, digo, se complica mucho más y no tiene una salida rápida, no tiene tiempo para pensar y para de alguna forma encontrar una armonía para buscar y vimos la desesperación que hubo en esos meses, al principio, cuando hubo la parada, y bueno, la gente no sabía qué hacer. Esa es la realidad, no había qué hacer, no sabía qué hacer. Estoy en la avicultura hace muchos años, tengo mucha relación con las industrias, con también los productores de huevo, con mucha gente que tiene que ver con la avicultura. Entonces ahí fui llamando a las empresas con las que yo trabajo también, y a decirle, bueno, mire, precisamos una mano, ¿qué pueden ustedes donar? Y bueno, de primera la empresa, sí, mirá, y yo le decía siempre lo mismo a la empresa, lo que ustedes me donen, que sea hasta finalizar el invierno. Y ahí, bueno, fui y recorrí el Cerro, La Teja, bueno, Maroña, diferentes ollas. Y ahí
Desde el principio yo les decía y les dije a todos ellos que iba a ver cómo podía ser en comprometernos, pero con algo que fuera duradero. El dueño de la avícola me dice, mirá, dice, yo te puedo donar, sí, 4 o 5 fundas por semana, porque no podemos hacer un esfuerzo, porque no sabemos lo que va a terminar esto. Pero ¿por qué no hacer una cosa? ¿Por qué no hacer una faena de gallina? Que la gallina hoy no tiene valor de mercado, hoy no se consume gallina. Dice, ¿por qué no hacer una faena de gallina? Yo te faeno gratis, dice, y tenés un volumen grande, pueden ser 3.000, 4.000 gallinas. Y ahí, bueno, ahí se empezó a generar toda una bola de nieve que empezó en esas 3.000 que dije de primera, y bueno, y llegamos a faenar 15.000 por semana, en 4 plantas de faena, todo para donar. Cuando comenzamos ahí, después del primer mes, la primera semana fueron esas 3.000, después ya la otra semana fueron 5 o 6.000, ya empecé a contactarme con otras ollas, como te comentaba, y ahí se empezó a generar proyecciones para adelante. Sí, yo llevo desde el principio un seguimiento de la cantidad de ollas. Te comento, en un momento teníamos en la zona de Las Piedras, atendíamos 12, 13 ollas, en El Dorado 4 o 5, en Barros Blancos 3, entonces había una persona de Las Piedras que hacía esa distribución de esas ollas. Entonces él levantaba 40, 50 fundas y distribuía. Al final de la distribución pasaba un parte, bueno, tal olla 3, tal olla 5, tal olla 2, y bueno, y llegamos, con decirte, directamente a más de 200 ollas. Otra herramienta que se utilizó también fue el PICNT. En un momento, ¿qué pasa? El PICNT está muy en contacto con la gente que está en el trabajo de la construcción, que estaba parada, todo eso, entonces, y tiene muy aceitado todo el tema ollas. Entonces, bueno, se contactó y estuvimos, no sé, varios meses, 2, 3, 4 meses, entregándole 30, 40, 50 fundas por semana en la sede mismo del PICNT, y de ahí ellos salían a distribuir a otros lados. ¿Sale buena la gallina esta? Sí. Sí. No, pero de verdad, es la gallina que se hace más rápido para mí. ¿Ya? Y también nos aguanta más. Y muchas veces decía, ya está, bueno, ya hice lo que podía. Y te acostaba medio caliente muchas veces, decir, ya no doy más, que son todos problemas o lo que sea. Y al otro día te levantabas temprano y analizabas y veías y le encontrabas una solución que el día antes no se le había encontrado, y ahí te enchufabas de vuelta. Y yo no sé, por ahí escuché también una frase que decía que cuando hay una necesidad en la sociedad o en las personas que realmente es importante y solo vos podés hacerla, solo tú tenés la llave para hacerla, tenés el deber de hacerlo. Ya no tenés la posibilidad, sino tenés el deber de hacerla. En algunas personas que yo le decía, mirá, tenemos que ir a agarrar la gallina, pero el que me hace el flete no puede a las 9. Y el loco dice, no, mirá, yo hasta las 6 hay gente, de las 6 meto candado y no entra nadie de la granja. Digo, pero yo preciso que me abra la granja a las 9. Dice, no, pero mirá que si esto me complica, dice, no podemos porque yo no estoy para complicarme. Entonces yo le decía, entonces estamos errados. Digo, mirá que donar y ayudar es complicarse. Tu vida familiar, tu vida económica, tu tiempo, todo lo que sea. Pero bueno, tu complicación, capaz que es una parte de la complicación, soluciona a muchísima gente cosas que no tienen solución. Muchísimas gracias. Tal vez pasa esto y es una anécdota hace 3 o 4 años, ¿sí? ¿Te acordás cuando estábamos en pandemia y estamos de vuelta enroscados como veníamos enroscados antes? Pero yo creo que si somos lo determinadamente inteligentes como para ponernos a pensar y tenemos un poquito de memoria dentro de unos años, que esperemos que esto vaya a pasar, en algún momento va a pasar, esto me parece que hace reflexionar a más de uno para las cosas que realmente son importantes, que el otro es lindo también. No digo que no se vaya a viajar, que no se vaya a andar, que no se vaya a pasear, que no se vaya a poder disfrutar porque es lindo también, pero que ponerla en esa escala de que no es lo más lindo. Es lindo, pero hay otras cosas que están por encima, ¿no?